Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga ricamente en este hermoso domingo que tenemos para celebrar un gran acontecimiento en la iglesia de Cristo Jesús, y es la venida del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe para que podamos asimilar, entender y sobre todo hacer nuestro este Espíritu Santo que vino en ese glorioso día de Pentecostés. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, que nos habla, que nos anima, que nos invita, que nos abraza. Háblanos por medio de ella, Señor, y que sea de edificación, que tú bendigas, Señor, el resultado, porque solamente tú puedes dar crecimiento a las semillas de tu palabra que son sembradas en la mente y en los corazones. Quédate pues con nosotros, Señor, y que ese poder de tu Santo Espíritu siga obrando poderosamente en el mundo entero, en el universo, en la iglesia y en cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Los resultados del día de Pentecostés. Hagamos primero, tienen el puntero láser, hermanos, por favor. Gracias, hermano Kenal. Hagamos primero un breve recordatorio, especialmente para los jóvenes que todavía no han estudiado esta parte de la Escritura del origen del día de Pentecostés. El origen del día de Pentecostés, amados hermanos y hermanas, se dio hace 2030 años, ¿verdad? Cuando se estaba celebrando en Jerusalén la Pascua judía. La Pascua judía era el recuerdo de cómo Dios había sacado de la esclavitud a su pueblo Israel de Egipto para llevárselo a la tierra prometida, ¿verdad? Y esto sucedió hace aproximadamente unos 3.500 años, unos 3.000, 3.200 años, ¿verdad? Ellos celebraban entonces esa Pascua judía que era la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. A los 50 días, o sea, las 7 semanas, ellos celebraban lo que se llama la fiesta de la cosecha. Estas eran 2 de las grandes fiestas, 4 grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel, ¿no? En Jerusalén, entonces, hace 2030 años, ¿verdad?, que se estaba celebrando la Pascua judía y se había dado la resurrección de Jesucristo precisamente durante esa celebración de la Pascua. Recuerden que Cristo Jesús celebró todavía esa Pascua, ¿verdad?, en lo que llamamos ahora la última cena, ¿no? Pasaron las 7 semanas y a los 50 días, mientras todo el pueblo celebraba la fiesta de la cosecha, vino ese portentoso acontecimiento como fue el descendimiento del Espíritu Santo. Pentecostés viene de penta, de la palabra, la raíz griega penta, que quiere decir 5 o 50. Y se trata precisamente de estos 50 días que había desde la Pascua hasta la fiesta de la cosecha, que son los mismos 50 días que se dieron desde la resurrección de Cristo hasta el advenimiento del Espíritu Santo. 50 días, 7 semanas. De ahí viene que usamos el mismo nombre, Pentecostés, que ya no significa 50 días, sino que significa advenimiento del Espíritu Santo para nosotros los cristianos. Marca, amados hermanos y hermanas, el inicio de la iglesia cristiana, que a partir de ese día y precisamente por el poder del Espíritu Santo se empieza a diseminar por el mundo entero. Recordemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que les dijo a los discípulos al momento de partir hacia el cielo: y
ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí podríamos incluir el nombre de Nicaragua. Hasta un pequeño país al otro lado del mar, en un lugar que se llama América Central, un pequeño país que se llama Nicaragua, en una ciudad que le gusta mucho comer yuca, que se llama Masaya. Hasta allí va a llegar el testimonio de mi santo evangelio. Y gloria a Dios, amados hermanos y hermanas, porque por eso es que nosotros estamos aquí en este templo hermoso, celebrando lo que pasó hace 2030 años, ese grandiosísimo acontecimiento en el que Dios mandó a su Santo Espíritu para que nos diera poder, nos diera ánimo, nos diera valentía, nos diera la capacidad de hablar de Él. Me seréis testigos. ¿Testigos de quién? Testigos de mí, dijo el Señor Jesucristo, para que la gente conozca estas buenas noticias, que en Dios hay perdón, hay salvación, hay vida eterna, para que la gente oiga que el reino de Dios se ha acercado, que aquella rebelión de Adán y Eva, para que aquella separación que se dio por el pecado se acaba, se termina, la pared se cae y ahora Dios, como anunciaron los ángeles en Belén, a aquellos pastorcitos humildes, cuando le decían buena voluntad de Dios para con la humanidad. Ya Dios deja de ser enemigo, se acerca a nosotros y nos tiende la mano de amistad. Esa es la buena nueva, la buena noticia, que Cristo Jesús ahora a través de su Espíritu Santo quiere que nosotros como iglesia propaguemos y sigamos regando. Ya no nos quedemos en Masaya solamente, vámonos a Santa Teresa, vámonos al Comején, vámonos a Tisma y a todas las 4 esquinas del mundo, predicando ¿a quién? Predicando a Cristo Jesús, su amor y su redención para toda la humanidad. A mí siempre me gusta enfatizar esto. El Señor Jesucristo nos encomendó que lo predicáramos a Él, ¿no? No nos dijo, prediquen a Pedro. No nos dijo, prediquen a Juan. No nos dijo, prediquen a Pablo. No nos dijo, prediquen al Papa. No nos dijo ni siquiera a mi Madre María, no. Dijo, predíquenme a mí. Y el apóstol Pedro en ese primer mensaje, hermanos poderosos, que ya lo vimos en el relato bíblico, reunido a toda la multitud que había llegado precisamente para celebrar la fiesta de la cosecha, les dice, en el nombre de Jesús de Nazaret es que está pasando todo esto. Ustedes lo crucificaron, pero Dios le resucitó, le levantó y ahora Él les llama al arrepentimiento y que en el nombre de Él crean y sean salvos. Ese es el nombre único que Dios nos ha dado. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Bueno, hermanos, esto es apenas la introducción. No se preocupen que yo no voy a pasar de 2 o 3 horas, ¿verdad? Para entender un poquito más el origen del día de Pentecostés, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué le llamamos Pentecostés? Por los 50 días. Y entonces, amados hermanos, esto marca el inicio de la iglesia cristiana en el mundo, el día de Pentecostés. Veamos ahora un poquito más qué fue lo que sucedió. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles son los resultados? Hay muchos y podríamos hacer una lista larga, pero no se preocupen que yo solamente me voy a referir a 3, que me parece que son los sobresalientes y los que más impacto tuvieron en esa fiesta que estaban celebrando los judíos hace 2030 años, pero también a través de esos 2030 años que han pasado desde entonces y que esa marea enorme que se levantó nos ha alcanzado a nosotros aquí en Nicaragua y aquí en Masaya. Primer resultado. Repito ahí lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad? Recibiréis poder, 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 cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros
y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. El primer resultado del Pentecostés que perdura hasta el día de hoy, poder para anunciar la salvación. Valentía, capacidad, entusiasmo, un contenido que es Cristo Jesús y su gran amor por la humanidad en sacrificio con su sangre preciosa para darnos esa limpieza que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Poder para anunciar la salvación en Cristo Jesús y la valentía y la capacidad. Yo a veces me he preguntado, hermano, cómo es posible que hayan pasado 2100 años, a ver en qué estamos en el 2025, 2030 años, hermanos, y esta ola no se ha disipado, sino que sigue a través de todo el mundo, predicándose el amor de Dios después de 2030 años. Solamente se explica, hermano, con este poder que hay en el Espíritu Santo para que se siga anunciando esa salvación preciosa. Y nosotros aquí en Filadelfia también ya llevamos 50 años recibiendo ese poder y son centenares de personas que han venido al conocimiento de Cristo Jesús y miles las que oyen y siguen oyendo el Evangelio a través del testimonio de Filadelfia y de todas las iglesias cristianas alrededor del mundo, porque ese poder del Espíritu Santo de Pentecostés, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, sigue vigente y cada uno de nosotros aquí presentes es la prueba de ello. Gloria al nombre del Señor por este primer resultado, por este primer impacto que sigue vigente al día de hoy. Oigan lo que decía el apóstol Pedro. Después de andarse escondiendo timoratamente, es revestido de este gran poder. Oigan lo que él dijo. A este Jesús, el nombre de Jesús, hermanos, repito, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué proclamación, hermano. Ahí no está María, ahí no está San Jerónimo, ahí no está el Papa. Cristo Jesús a él le ha hecho Señor y Cristo, el Dios Todopoderoso. Y les dice, ustedes crucificaron al Señor Jesús, pero ahora arrepiéntanse y bautícense y crean en ese nombre bendito. ¿De quién? ¿De María? No, de Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro no canta un gallo, amados hermanos y hermanas. No hay otro nombre. No es la Virgen de Guadalupe, no es el apóstol Santiago, no es San Martín de Porres. No hay otro nombre más que el de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Precioso ese corito, ¿verdad? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ese es, hermanos y hermanas, el centro de la venida de la labor del Espíritu Santo es predicar a Cristo Jesús. Jamás se nos olvide eso. El diablo tratará de engañarnos y nos va a decir, no, pero es que la procesión del Sagrado Corazón, pero es que la procesión de San Jerónimo, ahí vas a ver qué bonito, pero vas a ver las caballerías, ¿cómo es que se le llama, verdad? Las caballerías, las típicas, las hípicas, ¿verdad? Vení, hombre, vas a ver qué alegre que va a estar la fiesta. No, hermanos, es Cristo el centro. Nosotros los bautistas decimos que el centro de la Biblia es Cristo Jesús
Y uno de nuestros grandes principios es ese, ¿verdad? La palabra de Dios es céntrica en Cristo Jesús. Pues de igual manera, hermano, la labor del Espíritu Santo es Cristo es el centro. Y el Espíritu Santo vino para que se proclame el nombre de Cristo Jesús y que no se nos olvide eso. Mientras proclamemos el nombre de Cristo Jesús, tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está en nosotros y que estamos en la voluntad de Dios. Cuidadito, y especialmente nuestros jóvenes, no se dejen engañar por las melifluas palabras del diablo que los quiere llevar por aquí, los quiere llevar por allá. Ahora se han multiplicado los dioses. Cuando yo era chiquito había 2 o 3 dioses, ahora hay centenares de dioses. Cristo Jesús es el centro de la labor del Espíritu Santo y vino con poder para que el nombre de Jesús sea proclamado, sea creído y sea aplicado a la vida para que traiga salvación, perdón y vida eterna a todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor por ese poder. Y el segundo resultado en el día de Pentecostés fue que los discípulos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Será que Dios quería que todos fuéramos lingüistas? ¿O será que el Señor quería destacar a sus discípulos y que la gente dijera, ve, qué bonito, y donde aprendieron a hablar todos estos idiomas? Oí, qué bonito que hablen ruso. Oí, qué bonito que hablen chino. Oí, qué bonito que hablen español, ¿no? ¿Quería Dios que sus discípulos se lucieran? No, amados hermanos. Volvamos nuevamente al centro de la venida del Espíritu Santo, que se proclame el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso las nuevas lenguas vinieron para poder comunicar el Evangelio cuyo centro es Cristo Jesús. Recordemos que ahí había gente de muchos pueblos, de Asia, de Persia, de Egipto, de África, de Italia, de Roma, muchísima gente, lo dice ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y para que pudieran entender ese mensaje de que Cristo había muerto y que ahora ofrecía reconciliación, salvación y paz, para que lo pudieran entender, entonces es que Dios hizo ese milagro maravilloso de que los discípulos pudieran hablar en estas otras lenguas a fin de que ese mensaje llegara a la mente y al corazón de toda aquella multitud. Nada de que yo soy chavalo de la película y de que Dios me quiere más a mí que a vos porque yo hablo en lengua y vos no hablas en lenguas. Yo soy más distinguido y Dios me ama más a mí, mirá, saco pecho, yo he hablado en lengua. ¿Vos hablas en lengua? Pues no quiere decir que vos sos pecador, que Dios no te quiere a mí. Yo soy aquí el chavalo. No, hermanos. No puede ser la soberbia en ninguna manera y no nos equivoquemos, porque hay quienes predican eso. Pero es que yo he recibido el don de lengua y ustedes no, entonces yo soy cristiano de primera categoría. Vos sos cristiano de última categoría. Lo más seguro es que vos andás en pecado y por eso vos no hablas en lengua. Yo soy santo y puro y por eso hablo. No, hermano, cuidadito, vamos a caer en esa soberbia. Las nuevas lenguas tuvieron el propósito de que se comunicara el Evangelio, que la gente pudiera entender ese mensaje de que Cristo te ama al mundo entero de una manera que la gente pudiera entender lo que se estaba diciendo, pudiera entender que hay un Cristo que murió por ellos y que ahora les ofrece el perdón, la salvación y la vida eterna para que no vayan a condenación y a muerte eterna. Esas son las nuevas lenguas, hermanos, y estas nuevas lenguas, hermanos, se siguen dando hoy en día. Bueno, aquí en Nicaragua no necesitamos predicar en ninguna otra lengua más que en el español, ¿verdad? Bueno, si vamos a la costa atlántica, podemos aprender misquito también y predicar en misquito, ¿verdad? Pero, hermanos, ahora estas nuevas lenguas del segundo resultado son para que la iglesia y nosotros los creyentes hablemos nuevos y diferentes lenguajes. Hay quienes hablan el lenguaje del odio.
de la envidia, de la chismografía, de la soberbia, ¿verdad? Cambiemos ese lenguaje, hermano, y recibamos del Espíritu Santo una nueva lengua, que es la lengua del amor. Te amo, te perdono. Aquí está mi mano, quiero ayudarte. Quiero caminar con vos y ayudarte para que vengas a Cristo Jesús, para que superes esos vicios, para que superes esa vida de pecado, para que te acerques al Señor, para que seas perdonado y para que al igual que yo recibas perdón y vida eterna por toda la eternidad. Esas son las nuevas lenguas que ahora el Espíritu Santo nos está derramando para que cambiemos nosotros lo que es el lenguaje de la amargura por el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje de la arrogancia, por el lenguaje de la humildad, el lenguaje del odio por el lenguaje del amor, el lenguaje de la guerra por el lenguaje de la paz. Miren, si el mundo estuviera hablando, hermanos, no el lenguaje de la guerra y sino el lenguaje de la paz, no estaría en esa guerra horrorosa ahorita en el Medio Oriente. A quien tira el bombazo mejor. Cada bombazo vale entre 1 millón y 2 millones de dólares, hermano. Y se tiran miles de bombazos todos los días. Y son miles y miles de muertos. Qué triste, hermano. ¿Es la voluntad de Dios eso? No, amados hermanos, que se hable el lenguaje de la paz y del amor. Que abandonemos el lenguaje de la mentira y hablemos el lenguaje de la verdad. Que abandonemos el lenguaje de los vicios, sino que adoptemos el lenguaje de las virtudes. Que abandonemos el lenguaje de la rebeldía y abracemos el lenguaje de la obediencia. Y podemos hacer más larga la lista, amados hermanos y hermanas. Esas son las nuevas lenguas que el Espíritu Santo nos está dando ahora a su iglesia y a cada creyente en lo particular, para que seamos diferentes, para que seamos la luz, para que seamos la sal de este mundo oscuro y tenebroso de guerras, de odios y de ambiciones, y vivamos con esas nuevas lenguas que nos da el ejemplo de Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo para que iluminemos este mundo tenebroso. Y el tercer resultado, el del amor fraternal que conlleva a la unidad y a la solidaridad. Después el apóstol Pablo nos recordará para siempre que el amor fraternal es el más grande de todos los dones que da este Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Algunos dicen, yo quisiera tener el don de sanidades para curar a tantos enfermos. Otros dicen, pues yo quisiera tener el don de ser maestro. Aquí me encanta ver cómo un maestro enseña y yo no puedo enseñar. Otros quieren decir, a mí me encantaría el don de la música. Miren, no es cualquiera el que tiene el don de la música, ¿verdad? Qué hermoso ver aquí a las jóvenes que vinieron hoy a dirigir los cantos. Precioso, ¿verdad? Qué hermoso ver a los jóvenes que están dirigiendo ahí los aparatos electrónicos para que se escuche el mensaje de la palabra de Dios aquí dentro de estas 4 paredes del templo, pero también más allá. Saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook, por YouTube y por Internet, ¿verdad? Qué hermoso traer todos esos dones ante la presencia del Señor. El amor fraternal que trae unidad, que trae solidaridad, presidido por el don del amor. Si yo hablara todas esas nuevas lenguas, dice el apóstol Pablo, pero no tengo amor, de nada sirve, ¿no? Tengo que tener amor porque el amor es el jefe, el líder de estos dones que derrama el Espíritu Santo. A veces yo me he preguntado, ¿y por qué el amor, no? Y caigo a la cuenta, hermanos, que el apóstol Juan nos enseña que Dios es amor. Dios es amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. Y si el amor fuera derramado o fuera recibido por toda la humanidad, se acabaría en la guerra, se acabaría en los egoísmos,
Se acabarían los ricos y los pobres porque todos tendríamos oportunidades. Qué hermoso que sería el mundo. Por eso el amor es el más apetecido y el mayor de todos estos dones que derramó el Espíritu Santo. Y miren, había alegría en el rostro de la gente. Había fraternidad, la gente vendía sus terrenos y decían, aquí está este dinero, ya vendí el terreno, úsenlo para dar de comer a los hambrientos, para curar a los enfermos, para que no haya pobres en nuestra comunidad. Y todo era sonrisas, abrazo y fraternidad. Qué hermoso va a ser ese día, amados hermanos y hermanas. Y no nos olvidemos que Filadelfia quiere decir el amor de los hermanos. El amor de los hermanos, jactémonos de que tenemos aquí el amor como el principal don, pero que también sea la práctica de todos los días en Filadelfia y Dios quiera que en todo Masaya y en el mundo entero. Ese es el tercer resultado de la presencia del Espíritu en la iglesia y en la vida y el corazón de cada creyente que ama. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el mensaje de la palabra del Señor. El que ama a Dios tiene que amar también a su hermano. El amor fraternal en acción, compartían y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 45 al 46. A mí me encanta ver cuando todos nos vamos para allá a comer juntos, a celebrar el Día de la Madre, qué lindo que estuvo, ¿verdad? A celebrar el Día del Maestro, a celebrar el Día del Niño, a celebrar cuántos días y todos comemos juntos con alegría y sencillez de corazón. Que perdure, que se fortalezca, que se multiplique ese amor fraternal como fruto del Espíritu Santo, tal como fue en esa primera ocasión en que se derramó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y no nos olvidemos, amados hermanos y hermanas, que el amor fraternal es un elemento clave para la credibilidad del mensaje del Evangelio. Juan 17, 21, el Señor dijo que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Si viene un nuevo creyente aquí ve que no nos hablamos los unos a los otros, que hablamos mal los unos de los otros, que ofendemos los unos a los otros, ¿qué van a decir esos nuevos creyentes? Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? No. Aquí no quiero estar porque la gente quiere ser bienvenida, quiere ser recibida, quiere ser amada, quiere ser perdonada, quiere ser ayudada, quiere que se le den sonrisas y abrazos. ¿Quién no? Y por eso, amados hermanos, la credibilidad de nuestro mensaje depende de que nos amemos los unos a los otros. Si nos odiamos y andamos hablando mal los unos de los otros en la espalda, jamás el mundo nos va a creer, ¿no? Y la gente miró cómo el Señor Jesucristo amaba a Lázaro. Cuando Lázaro falleció, el Señor Jesús lloró. La gente lo vio y dijo, miren cómo le amaba, ¿no? La gente lo vio, hermanos, la gente nos está viendo. Parece mentira, pero la gente nos está viendo, nos está observando. Nos observan cuando vamos sentados en el bus, nos observan en el trabajo cuando estamos trabajando, nos observan en el colegio cuando estamos como estudiantes, nos observan cuando vamos caminando por la calle y después la gente dice, yo quisiera ser como este. O pueden decir lo contrario, como ese yo jamás ni me acerco por ahí, ¿verdad? Hermanos, hay un testimonio que dar al mundo y ese primer testimonio es ¿qué tal nos llevamos los unos con los otros? ¿Cómo nos amamos?
El amor, el tercer resultado de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el tercer impacto, y que tiene que durar hoy en día, amados hermanos y hermanas, porque si no nos amamos, la gente no nos va a creer y el mensaje de Cristo va a ser rechazado por culpa de nosotros, porque dejamos que se anide el odio y no el amor, la incomprensión y no el acercamiento y el amor fraternal. Y como el amor es el líder de todos los dones, hermanos, detrás del amor viene la carretada de dones. Y el apóstol Pablo los describe en muchas de sus cartas. Viene el gozo, la alegría, viene la paz, la tranquilidad de saber que Cristo nos ha perdonado y que estamos en su voluntad y que aunque sobrevenga la muerte tenemos la vida eterna garantizada. Viene la bondad, espíritus de mansedumbre. Viene la fe de saber que Cristo Jesús murió por nosotros y que si creemos en Él tenemos garantizada la salvación. Viene la mansedumbre. Hermanos, a los cristianos no nos lucen las caras amargas, no nos lucen las caras agrias, hermanos. Nos luce la mansedumbre, la sonrisa, el acercamiento, la mano extendida, el abrazo, el saludo cariñoso, la mansedumbre. La paz, la puse de repetida, no me fijé, que se terminen esas guerras, hermanos. Nosotros no podemos ir a ordenar que se acaben los misiles y que todo el mundo firme la paz, pero podemos interceder ante nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es el príncipe de la paz y su reino está basado en la paz. Por consiguiente, doblemos nuestras rodillas y pidámosle al Señor que se terminen todas esas guerras y que reine la paz, la mansedumbre, el amor fraternal entre los diferentes pueblos de toda la humanidad. La verdad, que crean en nosotros porque digan, lo que dice es la verdad, nunca miente, ¿no? La paciencia, la justicia, el dominio propio, hermanos. No andemos por aquí, por allá, que esta iglesia me gusta, pero ya mañana no me gusta y me voy a buscar otra. Aquella está más bonita que esta, de repente tampoco me gustó, voy a otra. No, hermanos, tenemos que ser firmes, ¿verdad? No vamos a hallar iglesias perfectas. Y decía un filósofo, si hallas una iglesia perfecta, el día que vos llegues a ella, ese día comienza a ser imperfecta. Queriéndonos decir, ¿verdad?, que todos tenemos nuestras fallas, debilidades y errores y que tenemos que ser tolerantes. Entonces, amados hermanos, que el amor traiga detrás de él en nuestras vidas los dones abundantes del Espíritu Santo y que le presentemos a Dios una canasta llena, repleta de frutos y de dones del Espíritu Santo. Amados hermanos, entonces en conclusión podemos decir que el Espíritu Santo vino para acompañar a la iglesia en la construcción del reino de Dios bajo el señorío de Cristo Jesús. El Espíritu os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Ese es el Espíritu Santo. Viene a predicar el señorío de Cristo, el reinado eterno de Cristo Jesús, y su iglesia tiene que predicar eso con ese poder que el Espíritu Santo le da. Me estaba acordando de ese otro corito muy bonito que casi no lo cantamos, ustedes se deben acordar de él, que dice: Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanza doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey.
el Espíritu nos llevará a que alabemos al Rey, amados hermanos y hermanas. No que alabemos a San Jerónimo, ni al Papa, ni a Santo Domingo, ni a Santa María. No que alabemos a aquel porque aquel habla en lengua, sigámoslo a él. No a aquel pastor porque aquel pastor tiene una iglesia de 10,000 miembros. No a aquel otro pastor porque predica más bonito que vos. No, hermanos, nos llevará a alabar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Entonces sabremos que el Espíritu está en nosotros cuando Él nos acerque a Cristo, nos recuerde a Cristo, nos recuerde sus preciosas enseñanzas y nos diga cada día, tu modelo es Cristo Jesús y tenés que esforzarte todos los días para que sigas a Cristo, imites a Cristo y crezcas cada día hacia la estatura de Cristo Jesús. Ese será el Espíritu Santo y estaremos seguros de que es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y nos está invitando y guiando hacia el centro que es Cristo Jesús. La iglesia con el poder del Espíritu Santo, ya somos el inicio de ese nuevo reino, de ese nuevo estilo de vida, tal como Cristo vivió, Jesucristo, nuestro modelo de la nueva vida. Y el apóstol, el escritor de Hebreos nos dice claramente en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El Espíritu guía a Cristo, nos exhorta a que seamos como Cristo y nos da la fuerza, la valentía, el coraje y el poder para que cada día sigamos a Cristo Jesús, desoyendo los llamados malévolos del maligno y del mundo y centrándonos en Cristo Jesús, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Recuerdo yo, hermanos, ese precioso día, tenía 12 años, un pastor predicó allá en la iglesia de Iriamba y yo sentí algo raro, yo oí el mensaje que hablaba de Cristo Jesús y de su perdón, un chavalo de 12 años, pero yo sentí algo raro, ¿no? Y cuando el pastor invitó a que si alguien quería aceptar a Cristo Jesús, yo, un chavalo de 12 años, levanté mi mano. Yo no sé ni cómo, ¿verdad? Pero yo sentí un impulso. Y ese impulso, amados hermanos y hermanas, es el poder del Espíritu Santo operando en mí, que me decía, Tomás, vos tenés que acercarte al Señor Jesús. A los 15 años fui bautizado y desde entonces, amados hermanos, y para gloria del Señor, no para gloria mía en ningún momento, para gloria del Señor, ya voy acercándome a los 80 años, ¿verdad? No los aparento, es cierto, ¿verdad? Pero ya ando cerca de los 80 años, ¿verdad? Y gracias al Señor, gracias a ese poder del Espíritu Santo que me ha guiado, me ha ayudado, me ha fortalecido cada día. Espero decir como el apóstol Pablo en algún momento, he acabado la carrera, he guardado la fe y ya solo me espera el premio de la soberana vocación. Si usted siente que tuvo el deseo de venir a la casa del Señor, es porque el Espíritu lo está invitando, lo está incitando. Si usted siente en determinado momento prestar atención al mensaje, leer la Biblia, conocer más de ella, acercarse más a Cristo Jesús, es el Espíritu Santo el que le está llamando, le está invitando, le está animando a que usted se acerque. Ahora usted es el que debe dar la respuesta, abrir su corazón y decir sí. Quiero aceptar esa invitación del Espíritu Santo y acercarme más a Cristo Jesús, el único que murió por mí, el único que vertió su sangre por mí, el único que me puede lavar del pecado, el único que me puede llevar a la patria celestial, librándome de la condenación eterna, porque solo Él me amó y dio su vida por mí. Gloria al Señor por ello. Por eso yo pregunto, ¿y en tu vida? ¿Qué resultados hay del Pentecostés de hace 2030 años? ¿Ves en tu vida poder para hablar del Evangelio de Cristo Jesús? Entonces tienes el Espíritu Santo. ¿Ves en tu vida poder para hablar nuevas lenguas de amor, de perdón, de humildad, de servicio? Entonces tienes el Espíritu Santo. ¿Sientes poder para amar, para vivir en amor, en fraternidad, en compartir, en cultivar la unidad, en fin, para vivir como Cristo? Entonces tienes el Espíritu Santo contigo. No te queda más que decir,
yo quiero al Espíritu Santo y a Cristo Jesús en mi vida. Si hay alguna persona que todavía no ha tomado esa decisión, puede hacerlo en esta mañana, día de Pentecostés, y decir, hace 2030 años vino el Espíritu Santo, hoy yo abro mi vida para que ese poder venga a mí y entonces yo pueda tener los tres resultados, para poder hablar de Cristo, para poder hablar nuevas lenguas y para poder amar, vivir como Cristo vivió. ¿Hay alguna persona? Este es el momento. ¿Quieren decidirse? Jóvenes, adultos que todavía no lo han hecho, digan yo. Y aquí en adelante quiero recibir ese Espíritu Santo y vivir con ese poder y esa gracia. Si hay alguien, levante su mano en este momento. Si no, pedimos al Señor que la semilla de su palabra caiga en buena tierra y que algún día lleve ese fruto hermoso para gloria de su nombre. Amén. Y que Él bendiga su santa palabra en nuestros corazones.